Fue entonces, en medio de esa ensoñación, cuando sus ojos se posaron en el cielo. Extrañas luces destellaban en el firmamento, sin una explicación clara de su origen. Brillaban con un fulgor misterioso, iluminando la oscuridad con su presencia enigmática. Donald y Emily, asombrados y desconcertados por el inusual espectáculo celestial, compartieron un instante de asombro silencioso. El resplandor de aquellos destellos desconocidos parecía transportar sus pensamientos a otro mundo, un reino más allá de su comprensión. En ese momento de incertidumbre y maravilla, sus cuerpos se entrelazaron aún más. Juntos, se preguntaron qué podría ser aquella visión en el cielo. ¿Acaso eran estrellas fugaces que caían del firmamento, o seres celestiales que danzaban entre las constelaciones? La respuesta permanecía oculta, como un enigma que desafiaba su entendimiento terrenal. Sin embargo, en su unión y amor mutuo, encontraron consuelo y fortaleza para enfrentar lo desconocido. No importaba si el misterio de las luces celestiales nunca se resolvía, pues su amor, como una llama, irradiaba luz en sus corazones y guiaba sus pasos en la oscuridad. Así, entre acordes y destellos celestiales, Donald y Emily continuaron su camino juntos, abrazando la incertidumbre con valentía y manteniendo viva la llama de su amor. En cada atardecer, recordaron aquel encuentro y se regocijaron en la belleza efímera de lo desconocido, confiando en que el destino les deparaba un futuro lleno de maravillas aún por descubrir. Emily había estado fascinada por aquellas luces misteriosas que iluminaban el cielo al atardecer. Cada vez que el sol se ocultaba en el horizonte, su corazón se llenaba de esperanza y emoción. No había pasado mucho tiempo desde que Donald y Emily se habían conocido, pero ella se había enamorado de su estilo aventurero y de su disposición para hacerla feliz. Así que, una tarde, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, Emily no pudo contener su entusiasmo y le pidió a Donald que la llevara a aquel lugar donde las luces celestiales se manifestaban. Quería descubrir el origen de tan enigmático espectáculo y sumergirse en su magia. Donald, cautivado por la ilusión y la pasión de Emily, asintió con una sonrisa en los labios. Juntos, emprendieron el camino hacia aquel sitio especial, donde el cielo se convertía en un lienzo de luces titilantes y promesas ocultas. El trayecto fue largo y lleno de expectación. Emily imaginaba encuentros con seres de otros mundos, mientras Donald se dejaba llevar por su imaginación y se entregaba al encanto de la aventura. Finalmente, llegaron a aquel lugar, donde las luces en el cielo se convertían en un baile cósmico. Se sentaron en silencio, atónitos ante la belleza sobrenatural que se revelaba ante sus ojos. Las luces, flotando en el aire como estrellas fugaces danzantes, parecían llevar consigo secretos del universo. Emily, con la mirada fija en aquel espectáculo celestial, sintió una conexión profunda con algo más allá de su comprensión. La magia del momento envolvía sus corazones, y Emily susurró al oído de Donald sus sueños más profundos. Soñaba con aventuras intergalácticas, con descubrir mundos desconocidos y con amar a Donald en cada rincón del cosmos. Su voz, cargada de esperanza y pasión, se mezclaba con el susurro de las luces, creando una sinfonía de anhelos y promesas. Sin embargo, aunque las luces en el cielo eran hermosas y misteriosas, no revelaron su origen ni su propósito. Permanecieron como un enigma, un destello fugaz en la vastedad del universo. Aún así, Emily no se desalentó. Sabía que el misterio era parte de la belleza, y que su amor por Donald trascendía cualquier explicación racional. Y así, en aquel lugar mágico y lleno de incógnitas, Emily y Donald encontraron un refugio donde sus sueños podían volar libremente. Juntos, continuaron explorando los misterios del universo y construyendo su propio destino en cada atardecer, mientras las luces celestiales seguían iluminando su camino con su enigmático fulgor. En el dulce crepúsculo,
el amor de Donald y Emily florecía como las rosas más hermosas en un jardín. Juntos, se entregaban a los placeres de la naturaleza, encontrando consuelo y alegría en la compañía del otro. En una tarde serena, mientras Donald sacaba melodías de su guitarra con destreza, sus ojos se posaron en un fenómeno celestial que había desconcertado sus corazones. Un resplandor misterioso iluminaba el cielo oscuro, desafiando toda explicación razonable. Las luces titilantes danzaban en el firmamento, como estrellas fugaces que habían caído del reino de los dioses. Donald y Emily, cautivados por el espectáculo celestial, se miraron el uno al otro con asombro y curiosidad. Sin embargo, el encanto pronto se desvaneció cuando descubrieron la realidad detrás de aquel enigma celestial. Las luces brillantes no eran más que pequeños drones, espías ocultos en el cielo, que buscaban penetrar en la privacidad de sus vidas. El acoso y la invasión que habían creído superados regresaron con una fuerza avasalladora, desgarrando la paz que habían encontrado juntos. La tensión y el miedo comenzaron a socavar los cimientos de su amor. Emily, desgarrada entre el temor y el deseo de proteger a Donald, tomó la difícil decisión de poner en pausa su relación. Creyó que alejarse temporalmente podría ofrecerles la oportunidad de enfrentar los desafíos que los acechaban y encontrar una solución para resolver este oscuro enigma. Donald, destrozado por la pérdida y la incertidumbre, se encontraba en un abismo de dolor. Luchaba por encontrar respuestas y proteger a Emily de aquellos que amenazaban su felicidad. Sin embargo, las sombras del acoso y la sospecha parecían inquebrantables, y su amor se desvanecía como un sueño efímero al despertar. En medio de la tormenta, ambos se separaron, dejando atrás el amor que alguna vez los unió. Cargaron con el peso de la tristeza y la angustia, mientras las luces de los drones espías continuaban su danza en el cielo, recordándoles constantemente la amenaza que acechaba en las sombras. Así, en un giro trágico y desgarrador, esta historia de amor se desvaneció en la oscuridad. Los amantes, ahora distanciados, llevaban consigo las cicatrices de un amor interrumpido y la incertidumbre de un futuro incierto. Mientras tanto, los drones espías seguían su vigilancia implacable, como testigos silenciosos de una tragedia que aún no había alcanzado su desenlace final. Emily, decidida a dejar atrás los misterios y las luces que habían turbado su corazón, había planeado un viaje a España. Anhelaba sumergirse en la historia y la cultura de ese país, buscando una nueva perspectiva y encontrando la paz que tanto ansiaba. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, sus ojos se encontraron con un hombre de aspecto asiático que parecía despertar un recuerdo en su mente. Un destello de familiaridad cruzó por su mirada, pero las dudas y la incertidumbre la invadieron. Debería seguir al desconocido y desentrañar ese enigma que parecía envolverlo. Sin embargo, sabía que el tiempo apremiaba y que perder el vuelo sería un precio demasiado alto. Con una mezcla de curiosidad y resignación, Emily dejó de lado sus pensamientos y se encaminó hacia el avión. Mientras el avión despegaba y ascendía hacia las alturas, ella se recostó en su asiento y se dejó llevar por la tranquilidad que solo las nubes pueden brindar. Desde la ventanilla, Emily contemplaba el paisaje efímero que se desplegaba ante sus ojos. Las nubes, como algodones blancos flotando en un mar azul, parecían susurrarle historias sin palabras. Cerró los ojos y se dejó llevar por la suave brisa que acariciaba su rostro, permitiendo que sus pensamientos se desvanecieran en la serenidad del momento. En medio de ese remanso de tranquilidad, Emily encontró la oportunidad de liberar su mente de los interrogantes que la habían atormentado. Apreció la simpleza de las formas que las nubes dibujaban en el cielo, encontrando en ellas una invitación a dejar atrás las preocupaciones y las inquietudes. Mientras el avión cruzaba el vasto océano, Emily se sintió en paz consigo misma. En ese instante, comprendió que a veces es necesario alejarse de los enigmas y los misterios para encontrar la claridad y la calma que tanto anhelamos.
En las nubes, encontró una metáfora de la libertad y la capacidad de elevarse por encima de las incógnitas que la habían perseguido. El viaje a España se convirtió en una oportunidad para reinventarse, para descubrir nuevos horizontes y para dejar atrás los fantasmas del pasado. Emily, con la mirada fija en las nubes que parecían tejer historias en el cielo, se permitió soñar y esperar que, en ese viaje, encontraría respuestas y una nueva perspectiva de la vida. Emily, cautivada por la belleza y encanto de España, se dejó llevar por la magia de sus calles empedradas y sus plazas llenas de gente. Cada rincón parecía susurrarle historias antiguas y promesas de aventuras por vivir. Mientras paseaba por las estrechas callejuelas, su corazón se llenaba de una energía renovada y una sensación de pertenencia. Cada paso que daba le acercaba más a la idea de quedarse en España por un largo tiempo. La idea de sumergirse en la cultura, aprender el idioma y sumar experiencias únicas la emocionaba profundamente. Desde la arquitectura impresionante hasta la exquisita gastronomía, España se desplegaba ante sus ojos como un lienzo esperando ser explorado. Sentada en una plaza con un café en la mano, Emily contemplaba la vida que transcurría a su alrededor. Las risas contagiosas, el bullicio de los mercados y el aroma de las tapas le recordaban que había mucho por descubrir y disfrutar en este país lleno de historia y tradición. Mientras el sol acariciaba su rostro, Emily se dejaba llevar por la idea de sumergirse en la vida española. Imaginaba aprender a bailar flamenco, disfrutar de largas siestas bajo el cálido sol y compartir conversaciones apasionadas con los locales. La idea de perderse en las callejuelas laberínticas de ciudades como Barcelona, Sevilla o Madrid la llenaba de entusiasmo y emoción. A medida que los días pasaban, Emily sentía que España se convertía en su hogar lejos de casa. Los encuentros con personas amables y acogedoras, la belleza de los paisajes y la riqueza de la cultura la hacían sentir parte de algo más grande. No era solo un viaje, sino una experiencia de vida enriquecedora. Decidió entonces que quedarse en España por un largo tiempo sería una forma de sumergirse completamente en esta nueva realidad. Quería aprender de su gente, explorar sus tradiciones y descubrirse a sí misma en el proceso. La idea de establecer raíces en este país lleno de encanto y diversidad se convirtió en una opción tentadora y emocionante. Con una sonrisa en los labios y una sensación de determinación en el corazón, Emily se levantó de su asiento y continuó su paseo por las calles españolas. Sabía que quedarse en este lugar significaría dejar atrás la familiaridad de su vida anterior, pero también le brindaría la oportunidad de crecer, aprender y vivir una experiencia única. España le abría las puertas a un nuevo capítulo en su vida, y estaba lista para escribirlo con valentía y pasión. En sus travesías por España, Emily se encontró con una tradición que despertó su curiosidad y, en cierta medida, cautivó su corazón: las corridas de toros. Estos eventos, llenos de emoción y destreza, la transportaron a un mundo donde la valentía y la elegancia se conjugaban en cada movimiento. Fue en una de estas corridas que Emily quedó prendada de un joven torero, cuyo nombre resonó en sus oídos como un susurro encantador: Pedro Ortiz. Era un hombre de mirada intensa y gestos precisos, capaz de desafiar al imponente toro con una maestría que parecía desbordar de su esencia. Emily, con su corazón avivado por la pasión y el deseo de descubrir todo lo que España tenía para ofrecer, se esforzó por no olvidar el nombre de aquel torero habilidoso. Sus presentaciones en la arena dejaban una huella imborrable en su memoria, y cada vez que escuchaba mencionar a Pedro Ortiz, su corazón latía con más fuerza. El arte de torear, con su mezcla de valor y destreza, se convirtió en un fascinante misterio para Emily. Admiraba la elegancia y el coraje con los que Pedro se enfrentaba al toro, como si estuviera danzando en una coreografía mortal. Cada movimiento, cada pase, era una muestra de habilidad y dominio, pero también de respeto hacia el animal y hacia la tradición que lo envolvía.
Sin embargo, Emily también se debatía en su interior. La tauromaquia, como tantas otras tradiciones, generaba controversia y opiniones divergentes. Ella misma se encontraba en una encrucijada, tratando de reconciliar su admiración por la destreza de Pedro con la preocupación por el bienestar del toro. A pesar de las dudas que la acechaban, Emily no podía evitar dejarse envolver por la magia de aquellos momentos en la plaza de toros. Era como si el tiempo se detuviera, y solo existiera la valentía, la pasión y el arte que Pedro Ortiz desplegaba frente a los ojos de todos. Así, entre el conflicto interno y el deseo de vivir cada experiencia al máximo, Emily continuó asistiendo a las corridas de toros, siempre con la esperanza de que Pedro estuviera allí, desafiando al destino con su valentía y su destreza. Y aunque no sabía qué depararía el futuro, estaba dispuesta a dejarse llevar por la emoción y la belleza de aquel mundo taurino, mientras el nombre de Pedro Ortiz resonaba en su mente como un eco inolvidable. Donald, intrigado por el viaje de Emily a España y consciente de su interés por el torero Pedro Ortiz, decidió seguir sus pasos y embarcarse en su propia aventura taurina. Impulsado por el deseo de impresionar a Emily y demostrar su valentía, se adentró en el mundo de los toros sin saber las consecuencias que esto conllevaría. Sin experiencia ni conocimientos suficientes sobre la tauromaquia, Donald se enfrentó a un toro con una confianza temeraria. Ignorando las advertencias y subestimando los peligros inherentes a esta práctica, se lanzó a la arena con la esperanza de emular la destreza de Pedro Ortiz y captar la atención de Emily. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruda de lo que Donald había imaginado. El toro, imponente y poderoso, no se dejó influenciar por su inexperiencia y embistió con furia. En un instante, la emoción y la adrenalina se convirtieron en dolor y angustia. Donald resultó herido de gravedad, sufriendo una lesión que puso en peligro su vida. La imprudencia de su decisión y la falta de preparación se revelaron en ese momento, dejándole claro que había subestimado los riesgos y que su intento por impresionar a Emily había tenido consecuencias inesperadas y peligrosas. Mientras yacía en el suelo, luchando contra el dolor y la incertidumbre, Donald se dio cuenta de que había cometido un error grave. Su deseo de impresionar a Emily lo había llevado a exponerse a un peligro innecesario y a poner su propia vida en riesgo. La vida, caprichosa y desafiante, le recordó que no se puede jugar con lo desconocido sin sufrir las consecuencias. A través de su herida, Donald aprendió una lección valiosa sobre la importancia de la prudencia, de respetar los límites y de no pretender ser algo que no se es. Mientras recibía atención médica y se recuperaba de sus heridas, Donald reflexionó sobre su impulsividad y la necesidad de ser más honesto consigo mismo y con Emily. Reconoció que intentar impresionarla a través de actos temerarios no era la forma adecuada de ganarse su corazón. Aunque Emily fue compasiva y acompañó a Donald durante su recuperación, se dio cuenta de que sus sentimientos hacia él habían cambiado drásticamente. La sensación de sentirse acosada por su presencia se volvió abrumadora y decidió que era necesario alejarse de él para proteger su bienestar emocional. Sin embargo, su interés por conocer a Pedro Ortiz seguía latente en su corazón. Emily continuó explorando lugares donde pudiera tener la oportunidad de encontrarse con él y finalmente, su perseverancia dio sus frutos. Descubrió que Pedro Ortiz estaría realizando una firma de autógrafos en un evento especial. Con el corazón acelerado por la emoción, Emily se dirigió al lugar de la firma de autógrafos. La expectativa y el nerviosismo se entrelazaban mientras esperaba su turno para acercarse al torero que había capturado su atención desde el principio. Cuando llegó su turno, Emily se acercó a Pedro Ortiz con una sonrisa tímida en los labios. Sus ojos se encontraron y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Pedro, amablemente, firmó un autógrafo para ella y entablaron una breve conversación. La conexión entre Emily y Pedro era palpable. A medida que hablaban,
Emily descubrió que detrás de la destreza y el valor en la arena, Pedro era un hombre humilde, apasionado y lleno de historia. Hablaron sobre el arte de torear, la pasión por España y las tradiciones arraigadas en su cultura. En ese encuentro, Emily sintió una chispa de complicidad y afinidad que la emocionó profundamente. Pedro, cautivado por la autenticidad y el interés genuino de Emily, la invitó a presenciar una de sus corridas desde lugares privilegiados, como muestra de agradecimiento por su apoyo y admiración. Aunque emocionada por la oportunidad, Emily se tomó su tiempo para considerar la invitación. Había aprendido la importancia de ser cautelosa en sus decisiones y de proteger su propio bienestar. Antes de aceptar, quería estar segura de que sus sentimientos hacia Pedro eran sinceros y no estaban influenciados por la emoción del momento. Con el paso del tiempo, Emily siguió frecuentando los lugares donde Pedro Ortiz se presentaba, disfrutando de su arte y dejando que el destino guiara su camino. A medida que su relación con Pedro se desarrollaba, Emily se permitió explorar sus sentimientos y descubrir si había un verdadero lazo entre ellos que trascendiera el mundo de las corridas de toros. En cada encuentro, Emily se mantuvo fiel a sí misma, siendo honesta y transparente con Pedro acerca de sus experiencias pasadas y sus expectativas para el futuro. Juntos, exploraron la posibilidad de una relación basada en el respeto mutuo y el interés genuino. Así, Emily siguió su propio camino, buscando su felicidad y permitiéndose vivir cada experiencia con valentía y autenticidad. Aunque el encuentro con Pedro Ortiz fue un giro inesperado en su viaje por España, ella sabía que solo el tiempo y la honestidad revelarían si su historia juntos estaba destinada a florecer. Emily, después de un tiempo inmersa en el mundo de las corridas de toros y su pasión por Pedro Ortiz, comenzó a sentir que su interés por España y por él se desvanecía lentamente. La llama que una vez ardió con fuerza en su corazón se había convertido en una tenue brasa. Las responsabilidades y los compromisos académicos en Estados Unidos comenzaron a llamar su atención con mayor intensidad. Emily sabía que debía regresar a su país para seguir con sus estudios y perseguir sus sueños. La vida en España se había convertido en una pausa, una experiencia que había enriquecido su perspectiva pero que no podía definir su futuro. Mientras Emily tomaba la difícil decisión de regresar a casa, Pedro se encontraba cautivado por ella. Había sido testigo de su pasión por la tauromaquia, su interés genuino por la cultura española y su valentía al enfrentarse a nuevas experiencias. Pedro veía en ella la chispa de la aventura, la esencia de una mujer que buscaba la autenticidad en cada paso que daba. Sin embargo, a medida que Emily se alejaba emocionalmente, Pedro se encontraba en un dilema. ¿Debería confesar sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde? ¿O debería guardar su amor en silencio y permitirle seguir su camino sin obstáculos? La incertidumbre y el anhelo llenaron el corazón de Pedro mientras observaba cómo Emily se preparaba para partir. Cada encuentro, cada mirada compartida se volvía más valioso. Pero, al igual que los toros en la plaza, el amor también tiene su propia danza y Pedro debía decidir si era el momento adecuado para mostrar su juego de corazón. En el último encuentro antes de la partida de Emily, Pedro decidió revelar sus sentimientos. En un rincón apartado, le confesó con voz temblorosa lo que había estado guardando en lo más profundo de su ser. Emily, sorprendida y conmovida por las palabras de Pedro, escuchó atentamente mientras él le expresaba su amor y admiración. En ese momento, la magia y la intensidad de las corridas de toros parecieron fundirse con el latido de sus corazones. Sin embargo, Emily también era consciente de su propia realidad. Su determinación para seguir adelante con sus estudios y perseguir sus sueños la mantenía enfocada en su camino hacia el futuro. Aprecia el gesto de Pedro, pero sabía que no podía comprometer sus propios anhelos y aspiraciones. Con tristeza en los ojos, Emily agradeció a Pedro por su sinceridad y le deseó lo mejor en su carrera.
Los toros y España habían dejado una marca en su corazón, pero ahora era el momento de seguir adelante. Con el paso del tiempo, Emily recordaría aquellos días en España como una etapa de descubrimiento y crecimiento. Siempre llevaría consigo los recuerdos de las corridas de toros y la pasión que Pedro despertó en ella, pero el destino les había mostrado que sus caminos se separaban.